Bienvenidos a un recorrido por uno de los casos más extraños de los Montes Apalaches. Pero antes de comenzar, déjame en los comentarios desde dónde nos escuchas y la hora exacta en que escuchaste esta historia. Queremos saber de dónde y en qué horarios del día o noche se reciben estas historias documentadas. La primera vez que oí hablar de lo que sucedió en Wexler Hollow, un lugar perdido en el condado de McDowell, Virginia Occidental, fue mientras investigaba accidentes mineros para mi tesis doctoral en la Universidad de Virginia. Era 1963, y me habían dado acceso sin precedentes a archivos sellados de principios de la década de 1920, que supuestamente documentaban muertes en las minas y conflictos laborales. Lo que descubrí, en cambio, fue algo mucho más perturbador. Una colección de informes oficiales, recortes de periódicos y relatos de testigos sobre un barranco que los lugareños habían llegado a temer con reverencia casi religiosa. Wexler Hollow se hallaba encajonado entre dos picos de los Apalaches, aislado del pueblo más cercano, Welch, por 25 kilómetros de caminos de montaña. En 1922 contaba con unas 200 personas, la mayoría trabajadores de la Blackwater Coal Company. El campamento era un pueblo de casas de la compañía alineadas en filas, una tienda de la compañía, una pequeña iglesia y edificios de oficinas. Más allá del pueblo, bosques espesos escalaban las montañas, interrumpidos solo por senderos de caza o caminos madereros. Lo que hacía a Wexler Hollow diferente de miles de otros pueblos mineros era un cañón profundo y estrecho que atravesaba el bosque a unas 3 millas al este del pueblo. El folclore local afirmaba que el barranco había sido un lugar de encuentro para brujas fugitivas de Virginia y Pensilvania en el siglo anterior. Verdad o no, los nativos le llamaban el Barranco de las Brujas y lo evitaban. Los archivos de la empresa muestran que Wexler Hollow fue en su mayor parte un lugar tranquilo hasta febrero de 1922. Los informes de producción revelan un promedio de carbón, incidentes de seguridad de rutina y las usuales disputas laborales que plagaban a la mayoría de las minas de esa época. Pero algo cambió ese invierno, algo que convertiría este lugar en un horror inimaginable. Según el contador de la empresa, Silas Merrick, cuyos registros meticulosos nos revelaron tanto sobre la vida cotidiana en Wexler Hollow, el invierno de 1921 hasta 1922 había sido brutal. Las nevadas habían aislado el lugar durante semanas, y las provisiones de alimentos se agotaban a principios de febrero. Los mineros estaban agitados y se había llegado a hablar de huelgas si las cosas no mejoraban. La empresa había traído guardias adicionales, ex agentes de Pinkerton, para mantener la paz. El diario de Merrick, que encontré archivado fuera de los archivos corporativos, muestra una sociedad ya tensa antes de que ocurrieran los incidentes. Los hombres se ponen más hoscos cada día, escribió el 30 de enero de 1922. Anoche oí a Puit y a otros conspirando. Blackwater no lo permitirá. Los hombres de Clark están observando a los manifestantes. Tengo miedo a la violencia antes del deshielo. Nathan Clark, el jefe de seguridad al que se refiere el diario de Merrick, aparece en los registros oficiales. Clark, un antiguo detective de Pinkerton, había sido contratado por la empresa carbonera Blackwater para detener los intentos de sindicalización. Sus informes a la oficina central de la empresa, archivados en los archivos corporativos, son gélidos y clínicos, catalogando los movimientos de los trabajadores, identificando posibles alborotadores y sugiriendo medidas disciplinarias para cualquiera que se opusiera a las políticas de la empresa. Fue en este ambiente tenso y solitario que varios mineros, encabezados por un hombre llamado Jeremiah Puit, se adentraron en el bosque el 12 de febrero de 1922. Su objetivo explícito, según los archivos de la empresa, era cazar venados para reabastecer las reservas de alimentos de la comunidad. Eran 6 hombres: Puit, Edwin Harlan, Vincent Codell, Isaiah Dawes, Zachary Powell y Benedict Yates. Puit, como el diario de Merrick revela, había sido una preocupación para la firma. Veterano de la Gran Guerra, había vuelto a las minas con nuevas ideas sobre los derechos de los trabajadores y la negociación colectiva. Buro. Puit is talking about dignity and fair treatment, Merrick wrote in early February, words that make Clark and his men jumpy. Ayer oí a Clark decir a su segundo que Puit podría tener que ser trasladado a una parte más peligrosa de la mina.
La partida de caza puede haber sido un intento real de obtener alimento, pero la correspondencia de la empresa indica que Clark aprovechó la ocasión para espiar a Pruitt y sus compañeros fuera del fuerte. Un telegrama de Clark a la oficina central de la empresa el 11 de febrero decía simplemente: el grupo de Pruitt sale mañana, al parecer de caza. Estaremos observando. Lo que siguió se conoce a través de relatos dispersos, reconstruidos a partir de testimonios posteriores, y el diario del médico de la compañía, el Dr. Ambrose Kent, que sería llamado más tarde para atender a los supervivientes. Según estos archivos, la cacería se separó en 3 parejas al alcanzar el linde del bosque. Pruitt y Harlon tomaron dirección noreste, Codell y Doss al este, Powell y Yates al sureste, ruta que sin querer los acercaría al barranco de las Brujas. El diario del Dr. Kent es una mirada fascinante a las prácticas médicas y la vida social de la comunidad minera aislada. Graduado de la Universidad de Pensilvania, Kent había llegado a Wexler Hollow en 1918, al parecer en busca de un lugar tranquilo para practicar después de trabajar como cirujano de campo en la Gran Guerra. Sus diarios muestran a un científico intentando reconciliar su entrenamiento racional con las supersticiones y folclore de los mineros apalaches que trataba. Esta gente se aferra a las antiguas formas, anotó en diciembre de 1921. Mencionan curanderas y remedios caseros, con más respeto que a la medicina moderna. Muchos se niegan al tratamiento hasta que sus enfermedades están demasiado avanzadas para que yo pueda hacer algo. Le tienen miedo al barranco que queda al este del pueblo, en especial por las cosas sobrenaturales que dicen que pasan. He intentado investigarlo yo misma para demostrar su inocuidad, pero me he topado con tal resistencia que he desistido para no perder la confianza de la comunidad. La primera señal de que algo había ido horriblemente mal en la partida de caza llegó cuando Zachary Powell tropezó en el campamento poco después del anochecer, solo y desesperado. La entrada del diario del Dr. Kent del 12 de febrero de 1922 lo describe clínicamente. Sujeto extremadamente pálido, con pupilas dilatadas y sudor frío profuso. Pulso acelerado y débil, respiración superficial e irregular. Sujeto no reactivo al interrogatorio, repitiendo solo la quietud en intervalos aleatorios. El examen físico no mostró heridas ni signos de trauma. Se inyectaron 10 miligramos de sulfato de morfina por vía subcutánea para sedar. Se improvisó una partida de búsqueda de 10 mineros y 2 guardias armados con rifles y linternas. Le siguieron los pasos a Powell de regreso al bosque. El informe oficial de Nathan Clark dice que descubrieron el cuerpo de Benedict Yates alrededor de las 9:45 de la noche al borde del barranco. El informe es inusitadamente parco en detalles sobre el estado del cuerpo, más allá de que Yates parecía haber muerto por exposición al frío. Pero una carta privada de uno de los buscadores, Harlon Weeks, a su hermano en Charleston, dice otra cosa. Lo que vimos no era el Yates que conocía. El cuerpo estaba intacto, pero algo en su rostro estaba mal. Sus ojos y boca estaban abiertos de una manera inhumana, como si sus últimos momentos hubieran sido de terror absoluto. Lo más extraño era que no había rastros alrededor de ella, excepto los suyos y los de Powell. Lo que sea que lo aterrorizó hasta la muerte, no dejó rastro. Algunos de los hombres querían regresar con el cuerpo de inmediato, pero Clark quería que continuáramos buscando a los demás. No puedo evitar pensar que estaba más interesado en hallar a Pruitt que en darle a Yates un funeral adecuado. El equipo de búsqueda siguió buscando a los otros 4 cazadores hasta la madrugada del 13 de febrero, cuando una tormenta de nieve les obligó a volver al campamento. Powell estuvo catatónico durante 3 días, según el Dr. Kent. Cuando finalmente habló con claridad, su historia se grabó en una transcripción que luego sellaron funcionarios de la empresa. Según esta transcripción, que desenterré entre informes de accidentes mineros, Powell dijo que él y Yates habían oído ruidos extraños en el barranco. Una cacofonía de susurros, ni masculinos ni femeninos, ni humanos ni animales. Intrigados, se habían acercado al borde del barranco, donde el ruido se detuvo abruptamente, sustituido por lo que Powell llamó un silencio tan absoluto que parecía sólido, como si pudieras tocarlo. Powell dijo que Yates les había dicho que se fueran ahora, y cuando se volvieron para irse, la quietud se abalanzó sobre ellos. Powell dijo que corrió sin mirar atrás, escuchando los gritos de Yates detrás de él. La transcripción termina con Powell diciendo: «La calma me seguía. Podía sentirla detrás de mí todo el camino a casa.
No creo que pueda dejar el bosque, pero aún espera. Ahora nos conoce. Está tan vacía y desea ser llenada. Los otros 4 cazadores, Pruitt, Harlon, Codall y Doss, nunca regresaron. Se organizó una partida de búsqueda mayor cuando la tormenta de nieve amainó, pero no se halló rastro de los hombres, salvo un rifle que pertenecía a Pruitt, que fue hallado apoyado contra un árbol a unos 800 metros del barranco. Después de estos acontecimientos, el acta de transcripción señala que Nathan Clark prohibió a nadie adentrarse en el bosque al este del pueblo. Los archivos de la empresa indican que esta orden estuvo en vigor hasta que la mina cerró en 1931, en los primeros años de la Gran Depresión. Las entradas del diario del Dr. Kent, en los días posteriores al regreso de Powell, muestran una creciente preocupación por el efecto psicológico del incidente en el pueblo. La desaparición de Pruitt y los demás ha oscurecido el campamento, escribió el 16 de febrero. Las conversaciones se detienen cuando entro a una habitación. Los mineros se miran entre ellos con un significado que no puedo entender. He visto a algunos de los colonos de pie en el extremo este del campamento después del anochecer, observando el bosque. Cuando se les pregunta, dicen que están fumando o tomando aire. Pero su comportamiento dice otra cosa. Una entrada del 20 de febrero dice: el cuento de Powell sobre lo que sucedió en el barranco se ha extendido por todo el campamento, a pesar de los intentos de Clark por sofocarlo. Hoy he tenido 7 pacientes quejándose de trastornos del sueño, todos quejándose de sueños de susurros y quietud. Clark lo atribuye a histeria, pero me pregunto si podría haber algo en el ambiente, alguna fuga de gas en la mina, o algún contaminante fúngico en los graneros que provoque alucinaciones. El diario de Silas Merrick de este tiempo relata un campamento cada vez más dividido. La desaparición de Pruitt ha causado un impacto inesperado, escribió el 22 de febrero. En vez de atenuar los diálogos sobre la organización, los ha intensificado. Se dice que tanto Clark como sus hombres tuvieron algo que ver con la desaparición de Pruitt. Otros afirman que fue el barranco, que de algún modo arrastró a los hombres que se acercaron demasiado. Los mineros más supersticiosos llevan bolsas de sal en los bolsillos y graban símbolos extraños en sus puertas. Clark ha pedido más seguridad a la sede. Durante casi 5 semanas después del accidente, la vida en Wexler Hollow intentó regresar a la normalidad, aunque el diario del Dr. Kent muestra un aumento en los casos de insomnio y ansiedad entre los mineros. Entonces, el 20 de marzo de 1922, algo rompió toda normalidad. Según el vigilante nocturno, sobre las 2:15 de la madrugada, Marguerite Pruitt, la esposa de Jeremiah, salió de casa y se dirigió al linde del bosque. El guardia de seguridad Roland Burke la llamó, pero ella no respondió ni lo reconoció. El diario de Burke dice que la siguió a la distancia, preocupado por su seguridad, pero sin atreverse a acercarse debido a su extraño comportamiento. Marguerite llegó al bosque, y Burke dice que se detuvo y se quedó quieta durante 5 minutos. Entonces, dice, empezó a hablar con algo que no podía ver ni oír. Después de unos minutos de estar hablando sola, Burke se acercó a ella. Dijo que cuando se acercó, Marguerite se volvió hacia él y le dijo: «Están esperando en silencio. Quieren que vayamos con ellos». El diario de Burke muestra que acompañó a Marguerite a casa y le contó al Dr. Kent lo que había sucedido la mañana siguiente. El diario del Dr. Kent describe su posterior examen a Marguerite, quien decía no recordar haber salido de casa o haber hablado con Burke. Kent la diagnosticó con sonambulismo inducido por el dolor y le receta reposo en cama y sedantes. La notoriedad de Marguerite Pruitt en la comunidad local añadió peso al incidente. Según el diario de Merrick, era una mujer respetada incluso antes de la desaparición de su esposo, una mujer educada que había sido maestra en una escuela en Welch antes de casarse y mudarse a Wexler Hollow. La señora Pruitt siempre ha sido la voz de la razón, escribió Merrick el 21 de marzo. Es especialmente alarmante verla caer en esta locura grupal. Si una mujer de su inteligencia y serenidad puede verse afectada, ninguno de nosotros está a salvo. Una carta de Marguerite a su hermana en Richmond, fechada el 22 de marzo y nunca enviada, la descubrí entre las pertenencias del Dr. Kent, lo que indica que la había interceptado. Da una visión inquietante de su estado mental. Querida Margaret, te escribo con la cosa más extraña. Jeremiah no me dejó como todos piensan.
Me espera en un lugar de absoluta serenidad. A veces lo oigo, llamándome desde la quietud. Dice que hay paz allí, una paz que ninguno de nosotros ha conocido aquí. Me reuniré con él pronto. No lloréis por nosotros. Estaremos juntos en el lugar apacible. 3 noches después, según varios testigos jurados recogidos por Clark, 7 habitantes de Wexler Hollow, 5 mujeres y 2 hombres, fueron vistos dirigiéndose al bosque, en torno a la misma hora en que Marguerite lo había hecho. Los guardias nocturnos y algunos mineros que habían sido despertados por el alboroto los alcanzaron antes de que llegaran a los árboles. Los 7 hombres se negaron a ser obligados a regresar, pero ninguno de ellos se resistió violentamente. Como Marguerite, ninguno recordaba lo que había hecho la noche anterior. Un aura de temor se apoderó rápidamente del campamento. Nathan Clark impuso un toque de queda y duplicó la guardia nocturna. Las notas del diario del Dr. Kent de este tiempo revelan su creciente preocupación por un contagio de la mente que estaba invadiendo a los habitantes. No veo ninguna razón fisiológica para este sonambulismo colectivo, escribió. Los individuos afectados no tienen antecedentes médicos, dietéticos o de arreglos de vivienda en común que expliquen su comportamiento. Lo único que tienen en común es que están cerca de los sucesos del 12F. La mente científica de Kent trató de racionalizar lo que estaba ocurriendo. El 26 de marzo anotó: he empezado a tomar en serio teorías que hace poco me habrían parecido absurdas. Y si la inmovilidad de Powell no es solo un producto de su mente traumatizada, sino algo real que de alguna manera ha afectado la conciencia de Wexler Hollow. Recuerdo haber leído sobre algunas frecuencias infrasónicas que pueden provocar ansiedad y alucinaciones en los humanos. Tal vez haya algún fenómeno natural en el barranco, alguna característica acústica o emanación subterránea de gas que cause estos efectos. Tengo que comprobarlo. Aunque la prohibición de Clark de poner un pie en el bosque complica las cosas. El 25 de marzo de 1922 las cosas empeoraron. Según el diario de la empresa, alrededor de la 1:30 p.m. Una niebla espesa envolvió Wexler Hollow, inusual para esa hora del día y época del año. Varios lugareños dijeron que oían murmullos en la niebla, lo mismo que Powell dijo que oyó en el barranco. A las 2 de la tarde la niebla era tan espesa que apenas se podía ver a unos metros de distancia. Harlan Weeks, en otra carta a su hermano, se refirió a la niebla como antinatural en su movimiento y textura. No flotaba ni fluía como debe la niebla, escribió, sino que latía como algo vivo. El aire en ella era frío, más que temperatura, una frialdad que se te metía en la mente. Los murmullos no decían ningún idioma que pudiera reconocer, pero de alguna manera supe que estaban diciendo nombres. Mi nombre estaba en la lista. Fue en esta niebla que Vincent Codell, uno de los 4 cazadores desaparecidos el 12 de febrero, supuestamente regresó al campamento. Su aparición fue registrada en juramentos de al menos 12 testigos distintos, incluido el mismo Nathan Clark. Estas afirmaciones, si bien confirman el regreso de Codell, difieren en la forma en que lo describen. El informe oficial de Clark dice solo que Codell parecía confundido y no podía explicar dónde había estado desde el 12 de febrero. El diario del Dr. Kent, sin embargo, ofrece una descripción más completa e inquietante. El paciente muestra extrema emaciación, compatible con inanición severa, pero dice no tener hambre ni sed. La piel se torna pálida y fría. Lo más alarmante son los ojos, que no reaccionan a la luz y permanecen dilatados sin importar la luz que haya en el ambiente. El hombre habla, pero con una extraña cadencia, haciendo pausas como si escuchara algo más allá de lo audible. Una declaración de Abigail Harland, la esposa del desaparecido Edwin Harland, describe su encuentro con Codell. Vino a nuestra puerta, de pie en la niebla. Al principio creí que era Edwin de vuelta, pero cuando vi que era Vincent, le pregunté por Edwin. Me miró a los ojos sin parpadear. Luego agregó: Edwin ha encontrado el lugar. Está ahí para ti. Al preguntarle dónde era ese lugar pacífico, Vincent sonrió de forma incorrecta, como si hubiera olvidado cómo hacerlo. Dijo: en el silencio, donde todo muere y nace. Según los testimonios recogidos, Codell recorrió el campamento a pie, deteniéndose en algunas casas y en la tienda de la compañía. Al parecer, habló con algunas personas del lugar, aunque los testimonios sobre lo que hablaron son confusos e incompletos.
Algunos dicen que hacía preguntas extrañas sobre las actividades diarias de los residentes, mientras que otros dicen que solo los observaba en silencio. La entrada del diario de Silas Merrick del 25 de marzo nos da una de las descripciones más claras de un encuentro con Codell. Me encontró en la oficina de la empresa, aunque había cerrado con llave. Se detuvo frente a mi escritorio, con agua goteando de su ropa, a pesar de que no había llovido en días. ¿A qué le tienes más miedo, Silas?, me preguntó. Antes de que pudiera responder, prosiguió. ¿La oscuridad, el silencio o el instante en que te percatas de que todo lo que pensabas que sabías del mundo está equivocado? Le dije que no temía a nada más que a Dios, como me enseñó mi padre. Él sonrió ante eso, una sonrisa horrible y hueca, y dijo, Dios nunca ha estado en el barranco. Solo hay silencio, y los murmullos dentro de ella. Lo que todos los cuentos tienen en común es que Cole finalmente fue al centro del campamento y se dirigió a la multitud reunida. Entre las frases que se le atribuyen en diversos testimonios se encuentran: la calma se acerca. Ha encontrado la manera de escapar del bosque. Otro testigo lo escuchó decir: están solos en el barranco. Quieren compañía. En este punto, de acuerdo con el informe de Clark, intentó poner a Codell bajo custodia y encerrarlo en la oficina de la empresa hasta que se pudiera evaluar adecuadamente su condición y las circunstancias de su regreso. Lo que siguió se relata en el informe inusualmente lacónico de Clark. Cuando intentó detener a Codell, no respondió. En minutos, se desplomó y dejó de respirar. El Dr. Kent lo declaró muerto a las 2:45 de la tarde, causa de la muerte indeterminada. El diario del Dr. Kent proporciona una descripción más completa de la muerte repentina de Codell. No vi signos de trauma o lucha. Un instante estaba de pie. Al siguiente se desplomó como una marioneta a la que le hubieran cortado las cuerdas. Al revisarlo, no encontré pulso, respiración, ni respuesta pupilar. El cuerpo se enfrió rápidamente, más rápido de lo normal, alcanzando la temperatura ambiente en cuestión de minutos en lugar de horas. Lo más perturbador fue la expresión congelada en su rostro, una de alivio, como si la muerte fuera una liberación. La entrada de Kent continúa con una inquietante postdata. Mientras lo examinaba, noté algo extraño. Codell estaba muerto. Pero juraría que escuché susurros provenir de su cuerpo, no de su boca, sino como de su pecho. Los susurros eran demasiado tenues para ser palabras, pero el ritmo me recordó la descripción de Powell de los sonidos del cañón. No he dicho esto a nadie, porque temo que solo avive la histeria que se está apoderando del campamento. La niebla se disipó al anochecer, pero el daño a la moral del pueblo ya estaba hecho. Según los archivos de la empresa, 15 mineros y sus familias salieron de Wexler Hollow al día siguiente, dejando atrás la mayor parte de sus pertenencias en su huida. La producción en la mina se desplomó a medida que el absentismo se disparó. El diario del Dr. Kent se llenó de quejas de insomnio. Muchos juraban soñar que estaban de pie al borde de un abismo o que oían voces llamando desde muy abajo. Los informes de Clark, a la oficina central de la empresa en estos años, muestran a un hombre que intenta desesperadamente mantener el control. Un telegrama del 26 de marzo dice: la situación empeora rápidamente. Quiero seguridad y médicos adicionales inmediatamente. ¿Posible contaminación de la mina que está alterando el equilibrio mental de los habitantes? La respuesta de la empresa, el mismo día, fue poco empática. Las limitaciones presupuestarias impiden más personal por el momento. Contenga la situación con los medios a su alcance. La prioridad sigue siendo sostener los niveles de producción. El 28 de marzo de 1922, 3 días después de la vuelta y muerte de Codell, otro suceso sacudió la ciudad. Según el vigilante nocturno, alrededor de la medianoche se oyó una especie de canto lejano por todo el campamento. El registro lo identifica como voz femenina, aunque no se lograban entender palabras, subiendo y bajando en una tonada desconocida. El origen del canto finalmente se localizó en la casa de Marjorie Puitt. Cuando el guardia y el Dr. Kent entraron, Marjorie estaba sentada a la mesa de su cocina, inmóvil y callada. El canto continuó, sonando como si viniera de todas partes a la vez, en vez de ella. De acuerdo con el diario del médico Kent, Marjorie no respondió ni reconoció su presencia cuando se le habló. Tras unos minutos, el canto se detuvo. Marjorie se desplomó.
El chequeo del Dr. Kent la encontró con vida, pero inconsciente, con pulso y respiración anormalmente lentos. Estuvo así casi 24 horas antes de despertar. Cuando volvió en sí, dijo que no recordaba nada, pero le dijo al Dr. Kent que había estado soñando con el barranco y las mujeres que habían encontrado la paz allí. La entrada del diario de Kent después de esta conversación muestra su creciente preocupación. La señora Puig se refirió al barranco con un respeto que me inquietó. Describió mujeres vestidas de blanco que vivían en las profundidades, que habían escapado de la persecución y se habían refugiado en la serenidad. Cuando le pregunté si eran solo sueños, o si pensaba que estas mujeres eran reales, me miró con una lucidez sorprendente, y me dijo, ¿qué es real, doctor? ¿Lo que podemos tocar y ver? ¿O lo que sabemos que es verdad en nuestro interior? No supe qué decirle. En una carta sin enviar del 30 de marzo a un compañero de la Universidad Johns Hopkins, interrumpida por otra tormenta de nieve, Kent escribió, «Creo que estoy viendo el surgimiento de un nuevo culto religioso, forjado en soledad y angustia. La calma que Powell relató se ha vuelto una especie de Dios para muchos aquí, especialmente para aquellos que han perdido seres queridos en el barranco». Lo mencionan como si fuera la forma en que los antiguos pensaban en el más allá. No como un lugar de juicio o recompensa, sino como un estado de no existencia tranquila. Lo que me preocupa es que me atraen momentos de cansancio, cuando el estrés y el miedo continuos han agotado mis defensas racionales. La promesa de quietud, de fin de lucha e incertidumbre, tiene un atractivo terrible. Para fines de marzo de 1922, las cosas en Wexler Hollow habían empeorado. Los archivos de la empresa muestran que casi la mitad de la mano de obra había desertado del campamento, independientemente de las pérdidas económicas que esto les acarrearía. Los que quedaron dijeron que les costaba conciliar el sueño y que muchos se negaban a dormir por la noche por temor a lo que pudieran soñar. El diario del vigilante nocturno está lleno de entradas que describen a residentes dirigiéndose a los límites del bosque por la noche y siendo interceptados y llevados de vuelta a casa. Las entradas del diario de Silas Merrick se vuelven más erráticas en este tiempo, lo que indica que incluso este hombre práctico de la empresa no era inmune a la influencia que se extendía por el campamento. El 31 de marzo escribió, «Los libros de contabilidad ya no tienen sentido para mí. Las filas de números se mueven cuando no estoy mirándolas». Ayer estuve repitiendo la misma frase en vez de anotar números de producción. La calma espera. No recuerdo haber hecho esto. Oigo los murmullos incluso de día. Vienen de dentro de las paredes. A principios de abril, Nathan Clark hizo lo impensable. Acudió a la policía estatal. Su telegrama del 3 de abril de 1922 exigía personal médico y de seguridad inmediatos para hacer frente a un ataque de histeria colectiva. La respuesta, al día siguiente, le comunicó que la ayuda llegaría en el transcurso de la semana. Pero antes de que pudiera llegar la ayuda, la situación llegó a su punto culminante. Según el informe del vigilante nocturno del 5 de abril de 1922, sobre las 3 de la madrugada, el termómetro se desplomó en todo el poblado y se formó escarcha en las ventanas a pesar de estar en primavera. Al rato, los habitantes fueron saliendo de sus casas, dirigiéndose en silencio a la linde del bosque. Los guardias, ahora acompañados por Clark y el resto de la seguridad, trataron de detenerlos como antes, pero el número supuestamente, más de 60 personas, los superó. El diario relata a los habitantes desplazándose con un solo objetivo, sin prisa, sin vacilación, con expresiones en blanco, pero extrañamente tranquilas. Clark decidió acompañar la marcha en vez de intentar detenerlos por la fuerza. Su informe indica que los habitantes se desplazaron en masa por el bosque, en una ruta sinuosa, que finalmente llegó al barranco de las Brujas. Allí, dice, hicieron un círculo en el borde del barranco y se quedaron mirando hacia la oscuridad de abajo. Lo que siguió se relata en el informe de Clark con un eufemismo sorprendente. A las 3:45 de la madrugada, los congregados comenzaron a oscilar. Se escuchó un sonido como el que Powell había descrito en su testimonio. Un coro de susurros que parecían surgir del cañón mismo. A las 3:52 de la madrugada, Marjorie Puig se adelantó y bajó al cañón. Otros le siguieron a pesar de nuestros esfuerzos por detenerles.
38 personas se adentraron en el barranco antes de que pudiéramos establecer un perímetro efectivo. Los que no dejamos pasar no opusieron resistencia una vez sujetos, pero seguían mirando el barranco con nostalgia. Un apéndice manuscrito a este informe, aparentemente añadido más tarde e inicializado por Clark, declara: «No he informado en el informe oficial lo que vi en el fondo del barranco. Al amanecer había movimiento allí. Figuras vestidas de blanco que parecían femeninas, rodeando a los colonos que habían bajado. No eran sólidas como lo están los humanos normales. La luz se veía a través de ellas. Alzaron los brazos en señal de saludo. Entonces una niebla se elevó desde el fondo del barranco, cegándome. Cuando se despejó, no había nadie abajo, ni colonos, ni figuras blancas. Dios perdone mi alma por lo que dejé pasar». La entrada del diario del Dr. Kent para el 5 de abril es inusitadamente lacónica. Dios nos ayude. Se adentraron en la oscuridad a propósito. Los que salvamos no recuerdan nada, pero siguen mirando al este, hacia ese lugar maldito. La calma los llama. Una descripción más completa se encuentra en una carta personal de Harlon Weeks, uno de los que siguieron la procesión pero se les negó la entrada al cañón. En una carta a su hermano del 7 de abril escribió: «Recuerdo que caminé hacia el bosque sin proponérmelo. Era como estar sonámbulo, pero consciente de lo que me rodeaba de una manera en que no lo estás cuando duermes. Algo en el barranco me atrajo como una promesa de tranquilidad, de fin del temor y la incertidumbre que nos han atormentado estos meses. Lo que vi en el barranco desafía toda explicación lógica. El aire sobre él brillaba como el calor que se eleva de las carreteras en verano, aunque la noche era fría. Cuando la gente empezó a bajar, no lo hicieron como uno podría esperar en pendientes tan pronunciadas. Avanzaron como si estuvieran en plano, pero descendían sin caer. Lo más perturbador fueron las formas que parecían alzarse para recibirlos. Figuras pálidas e indefinidas, que me recordaron cómo la niebla a veces toma formas humanas bajo la luz adecuada. Estas manos tomaron a los que bajaron, y al tomarlos, la gente se transformó. Sus líneas se suavizaron, sus movimientos se volvieron más fluidos, como si se estuviera fundiendo con la niebla. Yo los habría seguido si los hombres de Clark no me hubieran sujetado. Una parte de mí desearía que no lo hubieran hecho. Las autoridades estatales llegaron el 7 de abril de 1922, encabezadas por la doctora Claudia Marsh, experta en enfermedades mentales de Johns Hopkins, y el capitán James Forrester de la Policía Estatal de Virginia Occidental. Su informe oficial dice que encontró a los habitantes supervivientes de Wexler Hollow en estado catatónico, muchos obsesionados con el bosque del este y propensos a llorar o reír sin razón. Se formó una partida de búsqueda para explorar el barranco y tratar de encontrar a los 38 desaparecidos. El relato de esta expedición por el capitán Forrester es fríamente objetivo. El barranco se precipita unos 90 metros hacia abajo en un ángulo agudo. Las paredes son mayormente de esquisto y piedra suelta, por lo que el descenso es peligroso. Al final encontramos un pequeño arroyo y restos de actividad humana reciente. Huellas y vegetación removida. Marquesazo margante cetosperinas pormerizado. A pesar de rastrear unos 5 kilómetros cuadrados del barranco, no se encontró rastro de los desaparecidos. La evaluación de la doctora Marsh se adjuntó al informe de Forrester. Los demás residentes muestran signos de trauma psicológico severo. Muchos se hacen los amnésicos con respecto a lo del 5 de abril, y otros han inventado historias para justificar la ausencia de sus vecinos y familiares. Lo peor es un delirio colectivo que persiste. Los que se adentraron en el barranco no están perdidos, se han fundido con la quietud, y esperan que los demás lo sigan. El diario de la doctora Marsh, que encontré en los archivos de la Universidad Johns Hopkins, ofrece una perspectiva más compleja de su tiempo en Wexler Hollow. El 8 de abril anotó: «Hay algo perturbador en este lugar que va más allá de la tragedia evidente de la desaparición masiva. El campamento está en silencio, demasiado silencioso. El sonido se ha ido. Anoche soñé que estaba de pie al borde del acantilado, mirando hacia la oscuridad sin fin. En la oscuridad, las voces me llamaron. Me desperté creyendo que alguien estaba en mi habitación, susurrando justo por debajo del oído. Encendí mi lámpara, pero no había nadie allí, pero el susurro persistió durante unos segundos antes de desvanecerse. El 9 de abril dijo:
Hablé con Zachary Powell hoy, el único sobreviviente del grupo original de caza. Se mantiene mayormente no verbal, respondiendo a la mayoría de las preguntas con miradas vacías. Pero cuando dije barranco, se movió y me agarró la muñeca con fuerza. No está vacío, dijo. Todo el mundo cree que es el vacío, pero no lo es. Está repleto de algo para lo que no tenemos nombre. Le rogué que me explicara, y volvió a su estado catatónico. Sus pupilas estaban tan dilatadas que sus ojos parecían negros. Se decidió evacuar a los residentes restantes de Wexler Hollow. Fueron dispersados en diferentes instalaciones a lo largo del estado para ser monitoreados y tratados. La Blackwater Coal Company cerró formalmente la mina el 15 de abril de 1922, aduciendo dificultades operativas insuperables. El campamento fue abandonado. En su última entrada del diario, del 10 de abril de 1922, el Dr. Kent anotó: «Me voy con los demás mañana. Me digo que es para continuar atendiendo a mis pacientes, pero en realidad tengo miedo de lo que pueda ocurrir si permanezco». La calma que Powell describió ha estado en el borde de mi conciencia estas últimas semanas. Espera con paciencia. No creo que los que entraron en el barranco estén muertos. A veces, en las horas entre el sueño y la vigilia, los oigo susurrar. Suenan felices. Anoche soñé que estaba de nuevo al borde del precipicio. Marguerite Puit estaba presente, pero diferente. Su forma difusa, sus movimientos como humo. «Únete a nosotros, doctor», dijo. «En la quietud hay lugar para todos». Me desperté y estaba de pie en la ventana de mi habitación, mirando al este hacia el bosque. No recordaba haberme levantado de la cama. Los registros oficiales cesan aquí, con el abandono de Wexler Hollow y la reubicación de sus habitantes restantes. La mina y el pueblo se dejaron en ruinas, reclamados por el bosque en las décadas venideras. El incidente se atribuyó a una forma de histeria colectiva provocada por el aislamiento, las condiciones extremas y la pérdida del grupo de caza original. Pero mi investigación desenterró algunas historias no oficiales que dicen que la historia no terminó con la evacuación. Un artículo de periódico de The Charleston Gazette, de octubre de 1927, informó que una empresa maderera se había establecido cerca del antiguo pueblo. El artículo decía que el trabajo se había detenido luego de que desaparecieran 3 madereros. Su equipo fue hallado en un barranco sin signos de lucha o accidente. Un artículo de seguimiento 2 semanas después, pero enterrado en la página 12, anunció que la operación maderera había sido abandonada para siempre. La empresa atribuyó la culpa al lugar y al clima, pero una cita de uno de los madereros decía lo contrario. «Algo anda mal en esos bosques. El sonido no está bien ahí. Es muy callado y a veces oyes voces cuando no hay nadie». La mayoría de los hombres se negaron a regresar tras las desapariciones. No los culpo. Un informe del Departamento de Recursos Naturales de Virginia Occidental de 1938 notó una extraña falta de vida silvestre en la región que una vez fue el puesto avanzado de Wexler Hollow. El informe indicó que cazadores y tramperos evitaban el área por supersticiones locales sobre una quietud en el bosque que se traga el sonido y la mente. El autor del informe, el biólogo Franklin Montgomery, escribió: «La falta de vida silvestre no puede atribuirse a causas naturales. El bosque se ve sano, con alimento y refugio en abundancia. Pero en 5 kilómetros a la redonda de un barranco en concreto, coordenadas redactadas, no vemos mamíferos más grandes que roedores, ni aves, ni muchos insectos. Las grabaciones de sonido aquí capturan un ruido ambiental un 40% más silencioso que en bosques apalaches similares». Los guías locales se negaron a permanecer en el área después del anochecer, mencionando historias folclóricas sobre mujeres vestidas de blanco que atraen a los viajeros al barranco. Aunque rechazo esas supersticiones, no puedo explicar científicamente las peculiaridades acústicas y de vida silvestre que se observan. Tal vez lo más perturbador fue una carta que encontré en los archivos de la Universidad de Virginia Occidental, escrita por la doctora Claudia Marsh poco antes de su muerte en 1943. En ella admitió que 27 de los desplazados de Wexler Hollow que habían sido realojados en sus instalaciones a lo largo de los años posteriores a su desplazamiento habían desaparecido de las instalaciones en las que estaban siendo atendidos.
Los informes del personal decían que en cada caso, las personas habían sido vistas por última vez mirando al este, hacia los montes Apalaches. Nunca más se supo de ellos. Ladra. Marsh Road. Ahora soy una anciana. Y ya no tengo miedo de hacer el ridículo profesionalmente. Lo que pasó en Wexler Hollow desafía toda explicación. La calma que contaron no se queda allí. Se propaga en las mentes como un virus. Incluso ahora, décadas más tarde, a veces me despierto en medio de la noche y me doy cuenta de que me está llegando, paciente, vacía, hambrienta, me atrae el este, las montañas. Me he llegado a atar a la cama por las noches para no andar de sonámbulo. Lo peor es que una parte de mí quiere ir, ceder a esa llamada silenciosa. Lo que espera en el barranco no es la muerte, creo, sino algo más, algo para lo que no tenemos nombre. Los registros médicos de Ladradro Marsh, que recuperé con dificultad de Johns Hopkins, muestran que falleció mientras dormía el 12 de diciembre de 1943. La muerte se atribuyó a insuficiencia cardíaca, pero una nota de enfermería en su archivo dice que la habitación estaba inusualmente fría la mañana en que se encontró su cuerpo, con escarcha en el interior de las ventanas, a pesar de que la calefacción del edificio funcionaba. En 1951, una estudiante graduada de antropología de la Universidad de Pittsburgh llamada Eliza Vaughn se aventuró en el condado de McDowell para recolectar folclore local. Sus cuadernos de campo, archivados en la universidad, hacían alusión a cuentos sobre Wexler Hollow y el Barranco de las Brujas. Los lugareños le contaron historias sobre luces fantasmales avistadas en el pueblo abandonado por las noches y nieblas extrañas que emergían del barranco, incluso en días soleados. Un informe de una anciana de Welch que decía tener un primo que trabajaba en la mina de Wexler Hollow hablaba de una creencia local de que el barranco había sido utilizado en el pasado para rituales por mujeres acusadas de brujería en el Cresta. Siglo XIX. Según esta informante, estas mujeres habían encontrado un lugar delgado entre mundos, en el fondo del barranco por donde podían pasarse de lado a otro lugar. La informante dijo que las mujeres no estaban muertas, sino que habían ido a la quietud, donde no transcurre el tiempo y nadie envejece ni padece. Vaughn se obsesionó con tales relatos y, desoyendo a sus confidentes, viajó al lugar del antiguo emplazamiento en junio de 1951. Nunca volvió de esta expedición. Un equipo de búsqueda localizó su coche aparcado en una antigua carretera maderera y su mochila y cámara al borde de lo que llamaron el Barranco de las Brujas. No se encontró rastro de Vaughn a pesar de una búsqueda exhaustiva. En 1959, Virginia Occidental declaró la tierra donde una vez estuvo el antiguo pueblo como bosque protegido y prohibió cualquier tipo de desarrollo o extracción. La razón pública fue la preservación ambiental, pero los memorandos internos que encontré revelan que el objetivo era mantener alejados a los humanos. Un memorando del Departamento de Recursos Naturales decía: algunos lugares deben dejarse en paz. Lo que duerme en el barranco, que duerma. Mi propia investigación finalizó en 1963. Tras encontrar estos archivos y empezar a recopilarlos para la tesis, empecé a tener sueños cada vez más perturbadores. Sueños de estar de pie al borde de un acantilado, escuchando susurros que ascendían desde abajo, sintiendo una quietud, acercándose por detrás. Dejé la investigación y cambié de tema de disertación. Lo cuento ahora porque creo que ya ha pasado el tiempo suficiente como para poderlo contar sin peligro. Lo de Wexler Hollow sucedió hace más de un siglo, y cualquier poder que pudiera venir del Barranco de las Brujas probablemente se haya desvanecido hace mucho tiempo. Pero a veces, cuando estoy sola en sitios callados, juraría que puedo oír esa música de susurros de la que hablaban tantos en Wexler Hollow. Las voces que llaman desde la quietud prometen la paz a quien descienda a la oscuridad. Los archivos que encontré permanecen sellados en los archivos de la Universidad de Virginia, catalogados como históricamente sensibles. Las coordenadas de Wexler Hollow no figuran en los mapas actuales y las rutas que una vez llevaron al pueblo hace tiempo que fueron reclamadas por el bosque. Tal vez sea para lo mejor. Algunos secretos deben permanecer sepultados en el silencio de lugares perdidos. En cuanto a Zachary Powell, el único superviviente de la partida de caza original, los registros muestran que fue internado en el manicomio Trans-Allegheny en Weston, Virginia Occidental, donde murió en 1951.
Sus registros médicos dicen que nunca volvió a hablar después de que lo sacaron de Wexler Hollow, pero a menudo lo encontraban de pie en las ventanas orientadas al este, hacia las montañas, sus labios moviéndose en una conversación silenciosa, con algo que solo él podía ver. El último documento que encontré fue una nota manuscrita archivada en el expediente de Powell, supuestamente escrita por un ayudante del manicomio. Solo decía: Powell murió pacíficamente mientras dormía anoche. En sus últimos instantes de vida, habló por primera vez en 29 años. Dijo: la quietud me ha encontrado. Estaba sonriendo cuando lo encontramos. A veces me pregunto si la quietud todavía espera en ese barranco sin nombre en los Apalaches. ¿Aún llama a los que la escuchan, a los que están afinados con su música hueca? Y en mis noches más oscuras, me pregunto si se está propagando lentamente, pacientemente, inexorablemente, a través de las mentes que ha tocado, buscando nuevos recipientes para llevarla más allá de los límites de su rincón olvidado. En 1962, un año antes de dejar la investigación, me llegó una extraña carta con matasellos de Welch, Virginia Occidental. No había remitente, y la escritura era vacilante, como de una persona mayor o enferma. La carta decía: sé lo que estás buscando. Yo estuve presente en el 22, aunque era tan solo un chico que trabajaba en la tienda de la empresa. Los vi adentrarse en el bosque esa noche. Vi lo que los siguió de regreso. Es paciente, ¿sabes? Puede esperar décadas, si es necesario. Recuerda a los que han oído susurros. A veces creo que ha estado aquí desde antes de que la gente llegara a estas montañas, hambrienta de algo que solo nosotros podemos ofrecerle. Si estás leyendo acerca de Wexler Hollow, ahora te conoce. Te hallará un día en la calma, entre tus pensamientos. Escucha los murmullos. Se están fortaleciendo, ¿no? La nota no estaba firmada. Traté de rastrear la dirección, pero el matasellos estaba demasiado manchado, y las preguntas en Welch no llegaron a ninguna parte. Poco después de recibirla, comenzaron los sueños. Sueños de estar de pie al borde del acantilado, sintiendo que la quietud me invadía. Entonces dejé de investigar, pero los sueños nunca cesaron. Ahora vienen menos a menudo, pero cuando llegan, llegan con más fuerza. En ellos veo las figuras blancas que Clark había dicho que veía moverse entre los árboles al fondo del barranco. Me miran con caras que se mueven y se desvanecen. Me llaman por mi nombre. Y detrás de mí, siempre, la quietud, acercándose como una marea, paciente, antigua, hambrienta. Si alguna vez te encuentras en las montañas del condado de McDowell, y el bosque se queda tan callado que puedes oírte el latido del corazón, date la vuelta. No escuches rumores. No mires el barranco. Y cualquiera que sea tu hacer, no respondas si te llaman desde la quietud.